Muy buenas noches, Dios los bendiga a todos. Antes de iniciar, un ósculo santo a todos y cada uno de ustedes, de parte de la Iglesia de Cristo a la cual servimos nosotros aquí en el área de Chicago. En las notas coloco dos enlaces. El primero es la serie completa que vamos a presentar en estos próximos 3 días, la cual consta de 7 horas de clases para una comprensión total en detalle. Y también coloco las mismas notas que son parte del tercer capítulo del libro que acabamos de publicar hace solamente unas 3 semanas, y esperamos, si alguien quiere, puede ahí obtener el libro y ahí está toda en relación a lo que vamos a presentar, específicamente lo que tiene que ver con las fuentes de donde sacamos toda la información. Bueno, vamos a compartir pantalla. Si me permiten un segundo, solamente quiero asegurarme que funcione bien el compartir pantalla. Y vamos a estar mirando y vamos a comenzar con el inicio de la Biblia. El título, cual se le ha dado precisamente a esta clase, a esta escritura, tiene que ver con la historia de la alabanza en la iglesia. Y nos vamos a enfocar en el primer siglo, pero en la clase de hoy y en la clase de mañana, una de las cosas que me gustaría presentar es el fundamento histórico de por qué la iglesia de Cristo decidió o cantaba con la ausencia de instrumentos musicales en el primer siglo. Muchos de nosotros tendemos a dar la profecía de Amós y eso es nuestra respuesta, pero va mucho más allá de ello. Tenemos que entender en su profundidad la historia, cómo fue que la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, desde el libro de los Hechos hasta el tiempo que llegó hacia todos los gentiles en lo que se conoce como Asia Menor e el Imperio Romano, cómo fue que llegaron a tener estos servicios y cómo fue que hubo un desarrollo en cuanto a ellos. Reiteramos, esto es parte del tercer capítulo del libro que escribimos, el cual tiene como pasta esta pasta que ven aquí. Muy bien, vamos a ir a la Biblia y me gustaría comenzar en el libro de Génesis. Vamos a iniciar desde el principio. Génesis, iremos a el capítulo 4. Génesis, capítulo 4. Primero lo que tenemos que entender son las palabras adoración, alabanza y cántico. Las mismas las utilizamos muchísimo en la iglesia, durante los cultos de adoración y en las enseñanzas. Las tres son distintas. La adoración tiene que ver con algo que se le presentaba a Dios vivo y que era muerto o se sacrificaba y después era quemado en un altar, lo cual pasaba de ser totalmente presencial, físico, y desaparecía en el aire, como si pasase de lo físico a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno. Esta idea de adoración viene de la palabra hebrea tamim, la cual se traduce muchas veces como algo perfecto o algo entero. El animal tenía que ser completo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y esto iba en fragancia para nuestro Dios. Esa es la primera palabra, la palabra adoración. Luego viene la palabra alabanza. La palabra alabanza es un poco distinto a lo que es la palabra adoración. Es más, si tú ves en el libro de Génesis y observas en el capítulo 4 y te darás cuenta ahí en el versículo 26, es donde por primera vez se hace mención de la idea de alabanza, de la idea de invocar. Esto es, cuando el ser humano decide colocar en palabras lo que siente en el corazón, lo que siente en el espíritu y decide ponérselo a Dios. Las palabras traen como contexto un razonamiento, un entendimiento, un sentimiento que de alguna u otra manera coloca en poesía
lo que uno siente y cree que debe de estar Dios. Esta palabra se muestra aquí en Génesis 4:26 cuando dice así: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron, dice ahí, a invocar. Aquí miramos la palabra invocar del hebreo likro. La palabra invocar significa llamar, significa proclamar, significa leer. Es donde por primera vez la voz de los seres humanos pasa de un volumen normal a un volumen con armonía, a un volumen con voz alta, lo cual se traduce como invocar el nombre de Dios, dice ahí, invocar el nombre de Jehová. Y aquí se ve un contraste en lo que empezó a ser la genealogía y la descendencia de quien vendría a ser Set, y la genealogía y descendencia de quien vendría a ser aquel hombre que matase a su hermano Abel. Si nos regresamos unos versículos antes, miraremos ahí en Génesis 4, en el versículo 19, nos daremos cuenta de que quién es quien decide establecer la idea de la música instrumental. Las generaciones de Caín crean en un inicio los instrumentos musicales. Según el relato de Génesis 4:21, en donde Jubal, descendiente de Lamec, inició dos de los pecados más grandes que se pueden ver en toda la Biblia y en toda la historia de la humanidad. La primera tiene que ver con la poligamía. Si leemos ahí en 4:21, dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Tres cosas establece la generación de Caín. La primera se ve en el verso 18-19, es la poligamía. Van en contra del matrimonio que había sido establecido por Dios en el jardín del Edén. La segunda tiene que ver con los instrumentos musicales. Lo que tienes tú que entender es que en la antigüedad, los primitivos, cuando tocaban los instrumentos musicales, siempre estaban en asociación con dioses, con ídolos. Por eso en el contexto, en el versículo 22 habla que Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. En la antigüedad, en el hebreo, cuando habla de obra de bronce y de hierro y artífice, habla de lo que su imaginación dictaba a lo que ellos llegaron a creer que eran los dioses. Recuerden que esta generación de Caín había sido expulsada por lo que había hecho Caín contra su hermano, y su generación empieza a colocar principios ajenos a los que Dios le había dado a su descendencia. Por un lado tenemos la descendencia de Caín, que provee la poligamía, que provee los instrumentos musicales que están relacionados siempre con la idolatría de los dioses, y el uso de las imágenes, el uso de los ídolos. Y así es como se empieza a ver. Y por otro lado, como leímos al principio, tenemos esta generación de Set, donde sus hijos, como Enos, comienzan y lo que hacen es que invocan, likro, invocan a Dios. Ahora, si nos adelantamos unos versículos después, ahí en Génesis capítulo 5, se mira el versículo 15, donde se mira la generación de todos y cada uno de los descendientes de Adán. Ahora, si lo viéramos en gráfica, estamos aproximadamente situados ahí por el 3761 antes de Cristo. Estamos aproximadamente por este tiempo, el tiempo que conocemos como el tiempo actual. Si lo viéramos en los números de los judíos,
estaríamos aproximadamente en el año 3761 antes de Cristo, porque su calendario de ellos es lunático, es lunar, no lunático, no es lunar. Y en este sentido es distinto. Ahora, cuando vemos esta descendencia de Adán por parte de Set, se hace mención al versículo 15 de alguien, pero la palabra es importante. ¿Por qué? Porque las palabras empiezan a dar noción a lo que los antiguos hacían en relación con Dios. Cuando dice que invocaban, indica que alababan, que colocaban en palabras que era distinto a los animales, como lo hizo su antepasado Abel, en palabras un alabanza o colocar a Dios en un lugar más alto con su sentir y con la forma verbal. En el versículo 15 dice, vivió Ma'alaleel. Ahora, aquí nace una palabra muy importante que se ha de utilizar en la alabanza el día de hoy, y sobre todo en la alabanza en el primer siglo en la iglesia. Esta palabra de Ma'alaleel, esta es una palabra hebrea que significa alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Cuando tú partes la palabra en dos secciones, dice Ma'ala, Ma'alale. Y hay una parte interesante de esta palabra y la parte está aquí, ale. Ale en el hebreo es alabanza a Dios, que nace de la raíz del vocablo likro, alikro. Ale es alabanza a Dios. Ahora, ma'alaleel significa alabanza a Dios, pero de aleel, que significa alabanza, nace lo que todos y cada uno de nosotros conocemos como la hermosa palabra de aleluya, aleluya. Aleluya, siempre en la Biblia, cuando tú ves la palabra ya, es lo que se consideran como las dos primeras letras o consonantes de lo que vendría a ser el gran yo soy. Aleluya, cuando tú y yo decimos aleluya en cualquier himno, por ejemplo, un himno que dice ale, ale, aleluya, lo que cantamos es alabanza, alabanza, alabanza. Pero cuando decimos aleluya, decimos alabanza a Dios, a Jehová. Aleluya significa realmente esto. La palabra aleluya, de ahí nacerá lo que se mirará en el libro de los Salmos como alal. Alal. Alal significa brillar, significa brillar. ¿Qué relación tiene esto con la adoración? En la adoración se coloca un altar que está sobre el piso, se hace de piedra normalmente y se levanta del piso hacia el cielo y se coloca fuego, lo cual produce luz, por la lumbre que hay, por el fuego. Se coloca en el animal y se deshace. Ellos relacionan esto con lo siguiente. Cuando uno invoca, cuando uno alaba a Dios, lo que está haciendo es que está haciendo un halal. Esto es, está proveyendo el brillo a quien realmente se lo merece. Nosotros hablamos de Dios, cuán grande es Dios, y estamos proveyendo la luz a quien realmente se la merece. Y en este sentido se utiliza esta idea de la palabra alal o aleluya. La mayoría del libro de los Salmos incluye esta palabra. El día de hoy, en la Iglesia de Cristo, el 60% de los himnos incluyen la relación de la palabra alabanza o el 38% de la palabra aleluya, de todos los himnos que se escribieron aproximadamente hasta el año 2010. Y esto es algo muy interesante porque son palabras que utilizamos transliteradas del hebreo, pero muchas veces no las entendemos. Podría alguien decir, bueno, es que aleluya significa 7 veces amén. No es así. Aleluya significa alabanza a Jehová. Ahora, cuando vemos esta idea de la historia de la música,
Una de las cosas que nos vamos a dar cuenta y que vamos a ver es cómo influye la música instrumental a través de todo el tiempo y específicamente hasta el tiempo de la iglesia primitiva. Reitero, quien crea los instrumentos musicales, la descendencia de Caín, en conjunto con el pecado de la idolatría y con el pecado de la poligamia. ¿Ok? Ahora, cuando miramos las generaciones antiguas, aproximadamente allá por el año 1500 antes de Cristo, mucho después de que Abraham estuviera en el río Nilo y sus orillas, donde los israelitas vivieron por 400 años, según dice la Biblia, en otro lado dice 430 años, la profundidad de la cultura egipcia demuestra cómo es que la música instrumental estaba totalmente relacionada con la idolatría o con los dioses egipcios. Esto es, la música instrumental, cuando se tocaba en Egipto, se tocaba solamente para la religión, para los dioses egipcios, y nunca se tocó para los seres humanos. Y esto es algo que tenemos que entender. Esto lo escribe, por ejemplo, Filón de Vitomosis en volumen 1, sección número 5. Había en la vida egipcia una relación intrínseca entre la religión y la música. Pero esto es algo muy interesante acerca de los egipcios, ¿ok? Donde quiera que vayas, yo he estado desde el Cairo, desde Alejandría, la parte de arriba Egipto, hasta la frontera norte de Sudán. Te he visitado varias de las ruinas de varias de las dinastías de Egipto, ¿ok? Desde Kom Ombo hasta Asuán, hasta Luxor, hasta el Valle de los Reyes, hasta Cairo. Todo, donde quiera que tú vayas, siempre que ves jeroglíficos y labradas las piedras, siempre hay una relación de la música instrumental con los dioses. Esto es, la música instrumental en Egipto no era utilizada para tener una fiesta entre seres humanos, era utilizada para tocarse para los dioses. Ahora, no solamente ello, había una regla en esto. Las mujeres eran quienes tocaban los instrumentos musicales y quienes mientras los tocaban bailaban, danzaban. Esto era parte de lo que ellas hacían. Esto es, y lo hacían para los dioses. Lo que se hacía en aquel tiempo es que era el hombre el que dirigía, pero las mujeres danzaban y tocaban, y en varios de los frescos y de las pinturas y de los escritos de los jeroglíficos se muestra la relación que esto tiene con la mujer. La mujer es la que baila y la mujer es la que toca los instrumentos, y el hombre solamente había un director, que era uno de los sacerdotes egipcios, que era el que normalmente hablaba las palabras sagradas del libro de la muerte o de otros libros. Esto era lo que sucedía en aquellos tiempos. ¿Cómo podemos ver esta relación con lo que sucede con los israelitas? Los israelitas en el libro de Éxodo declara que estuvieron ahí aproximadamente 400 o 430 años. Se sumergieron en toda la cultura egipcia. Ellos vieron la forma en que se hacían las cosas en cuanto a la religión, en cuanto a la idea de los dioses, al politeísmo en estos lugares. Es más, estas últimas 2 semanas se descubre la ciudad de Luxor, una ciudad muy, muy grande, donde es muy seguro vivieron los israelitas que edificaron la parte de Luxor, y se está mostrando muchas cosas que está hablando la arqueología en estas últimas 2 semanas. Pero las mujeres entendían ello. Por eso, después de las 10 plagas, cuando salen los israelitas y cuando cruzan el Mar Rojo, al cruzar el Mar Rojo, dice la escritura, que cayó sobre el jinete, sobre el faraón, sobre ellos el agua. ¿Cómo responden ellos? Los israelitas no conocían a Dios. Lo que conocían de Dios era lo que Moisés les había enseñado. Lo que conocían de Dios es que ese Dios fue el que había destruido 10 de los dioses que ellos creían eran dioses, y que había de alguna u otra manera superado sus 10 dioses egipcios.
Pero ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés, como cualquier sacerdote religioso en Egipto, decide cantar una alabanza. Y la canta, eso lo vemos en el Éxodo 15. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, y al jinete. Moisés imita lo que vio y creció cuando era niño en Egipto. ¿Y qué es lo que hacen? Las mujeres imitan a las mujeres. Dice la escritura en Éxodo 15 que las mujeres empezaron a danzar con los panderos. Esto es, ellos decían, ¿cómo le tenemos que dar gracias a Dios? Lo que hemos visto por 400 años es que con instrumentos musicales y con danzas se le da gracias a Dios. Así que este Dios que nos ha sacado, démosle ello. Por eso la hermana de Aarón con las mujeres sacaron los panderos y estuvieron danzando, porque esto fue lo que ellas vieron por muchísimo tiempo a través del tiempo que estuvieron en Egipto. Ahora, desde este momento que entran en el desierto, cuando empiezan a pasar por todos los desiertos, por las jornadas del desierto del Sinaí, desde Mara hasta Elim, hasta Rafidim, hasta el Sinaí, hasta Kadesh, todos estos desiertos que ellos pasan, nunca en la ley de Moisés escucharás que se menciona algo específico o un mandamiento en cuanto a la alabanza o adoración o la música pública. La ley de Moisés guarda silencio en este sentido. La única mención de instrumentos que se utilizan es el uso de trompetas, aproximadamente unas 25 veces, pero estas como tal no formaban parte de la alabanza o adoración a Dios, sino más bien eran alarmas o indicadores para que el pueblo estuviera informado de la llegada de eventos importantes o fiestas ceremoniales que sí ordenaba la ley. Después, con la llegada del pueblo a tierra prometida, Jehová decreta que se cante una alabanza, la cual se encuentra en Deuteronomio 27, 28. Así que pasan 40 años y la ley de Moisés guarda un total silencio en cuanto a la alabanza pública. Desde aquel canto que hicieron saliendo del Mar Rojo hasta este otro canto de Deuteronomio 27, 28. La formación del pueblo de Israel entra a lo que se conoce como una identidad nueva. Han salido de Egipto, de los dioses, de la música instrumental, de toda esta idea de la adoración entre la música instrumental y los dioses egipcios, y ahora están pasando por un desierto para irse descontaminando, desintoxicando de todo esto que eran ellos. Recuerdan que ellos tenían muchas tendencias egipcias aun cuando llegan al Sinaí. ¿Qué es lo que hacen? El becerro de oro. Esto es el dios Apis, lo que se conocía como el dios Baal en Canaán. Y entonces en este sentido ellos seguían con estas tendencias egipcias a través de todo este tiempo. Por lo tanto, lo que miramos son cantos relacionados con ello. Pero cuando estos llegan a tierra prometida, se empieza a dar una forma más perfecta y más esencial en cuanto a lo que eran las alabanzas. Cuando tú ves, por ejemplo, todas estas, durante el tiempo en que Israel salió de Egipto, así como durante la estancia que tuvieron en la tierra prometida, aparecen algunas alabanzas, pero las mismas eran expresiones espontáneas del corazón a la comunidad y por la comunidad.
Entre ellas podemos ver las siguientes alabanzas: el canto de Moisés, que mencioné brevemente, el cual repitió Miriam, lo cual mencioné cómo lo hizo danzando y también con panderos; el canto de Israel, Números 21:17; el canto de Débora, un juez, una mujer juez que ya viene a dar la idea dentro de la tierra prometida; el canto de las hijas de Jefté en Jueces 11:34, y el canto de las hijas de Judá en 1 Samuel 18:7. Mira, todos estos cantos son espontáneos, no son preparados, y fluyen y salen después de lo que ellas consideran una victoria. Y todos, como podemos observar, fueron entonados por mujeres, lo cual refleja todavía, a pesar del pasar de los años, la influencia egipcia sobre todas y cada una de ellas. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel 10:5 dice: y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando, hablando de la experiencia que tuvo el rey David. Lo que tú tienes que entender es que los israelitas pasó muchísimo tiempo para que se quitaran toda la influencia que tenían ellos de Egipto. Y eso fue lo que realmente sucedió. Ahora, viene el rey por excelencia. Viene a quien se considera al rey David. El rey David es el rey por excelencia. Nadie como el rey David. Él es el cantor, se le llama, el dulce cantor de Israel, segundo libro de Samuel 23:1. No solo es rey, no solo está lleno del Espíritu de Dios. David es el dulce cantor porque él es el que prepara la mayoría de los cantos o salmos que se cantaron por 1000 años después de la edificación del templo hasta el tiempo en que la iglesia primitiva comenzó en Hechos capítulo 2. Es más, si tú ves un servicio de la iglesia primitiva, tal y como se daba, ya que eran sinagogas y se convertían al cristianismo, tenían un orden. Y lo único que ellos podían cantar eran salmos. Salmos que estaba basado en aquellos que tenemos nosotros como el libro de los salmos. El libro de los salmos realmente son 5 tomos. Son realmente cinco libros. Pero cuando David es un niño, cuando David es un joven, él experimenta esto que acababa yo de leer, donde los profetas estaban profetizando y delante de ellos iban los instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque la relación que tenían los instrumentos musicales con los dioses egipcios no se perdió aún en los tiempos del rey David. Era una influencia increíble que ellos no podían dejar ir. ¿Ok? Hay aproximadamente 30 pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de una acción similar a la que vivieron Saúl y David. Y el último caso aparece en el segundo libro de Reyes 23:2. Es David el dulce cantor, el cual toca el arpa, lo que se le conoce como el arpa de David. La arpa de David o las arpas que se utilizaban en la antigüedad tenían 12 cuerdas, y cada cuerda no solamente era un tono, sino que cada cuerda era una letra del alfabeto, que es el alfabeto hebreo, porque son 22 las consonantes del hebreo. ¿Ok? Y son 22 las cuerdas del arpa. Y cuando ellos tocan el arpa o cuando tocaban el arpa, no lo tocaban para que se oyese bien. Lo tocaban porque cada cuerda era una letra y a través de los tonos estaban comunicando palabras entre unos y entre otros.
y esto sucede aproximadamente ahí por el año 1000 antes de Cristo, donde se desarrolla y establece los reglamentos del lenguaje hebreo, el hebreo antiguo que utilizó David para componer la mayoría de los salmos. Entonces, la idea de la alabanza tiene que ver con David, claro, porque David es aquel que escribe la mayoría de los salmos, y no solamente los escribe, hace la recopilación. El día de hoy la iglesia está pasando por una transición interesante en los últimos 15 años, donde ya no hay himnarios de la iglesia al día de hoy. Por muchísimos años hubo un himnario en México y en Estados Unidos, el de Cánticos Espirituales, y después vinieron otros himnarios como el de Cantos del Camino y otros, pero está pasando un fenómeno interesante que están desapareciendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque se borran y por el uso del cañón, del ordenador, de la computadora, de los proyectores, ahora ya no tienen ningún número. Recopilarlos es muy complicado el día de hoy. Y la iglesia va a ir cambiando de esa manera como lo estamos viendo en estos últimos años. Pero cuando David era rey, antes de establecer el templo, que no lo pudo edificar, pero que preparó todo para que se hiciera, decidió recopilar todos los salmos que él había escrito. Y los salmos, el libro de los salmos, realmente declaran la historia de David como cuando era joven a través del tiempo. Ahora, el libro de los salmos son 5 libros. El primer libro son 41 salmos, el segundo 32 salmos, el tercero 17, el cuarto 17 y el último 44. Y entonces aquí en las notas colocamos, por ejemplo, ¿quién fue el que los escribió? David escribe los primeros 72 salmos del libro de los salmos tal y como lo tenemos. O sea que entre los judíos, cuando ellos hablaban, no decían, ok, abre el capítulo tal o el capítulo tal, no. Ellos decían, abre el primer tomo, abre tal salmo, porque ellos lo veían en cinco tomos. El quinto libro realmente se hace durante la cautividad. Así que David escribe aproximadamente el 50% de los salmos y el resto fue escrito por sacerdotes llenos del Espíritu Santo. La iglesia primitiva, Hechos capítulo 2 hasta Hechos capítulo 10, era solamente judía, puros judíos. Por lo tanto, solo cantaban salmos en los servicios de la iglesia primitiva. No fue sino hasta la llegada de los gentiles que se empieza a introducir lo que conocemos como himnos. La idea de los himnos nace con los gentiles, porque antes de los gentiles, puros salmos. No fue sino hasta el compartir de las cartas apostólicas, donde empiezan a salir fragmentos de las cartas que deciden hacer como cánticos espirituales, que es distinto a lo que es un himno y que es distinto a lo que es un salmo. Por eso cuando tú ves el libro de la carta de Hebreos, hace claramente Pablo mención de esto en Efesios capítulo 5, en el versículo 19, y habla a una iglesia que se encuentra en Éfeso, o sea, en Turquía, cerca del mar Egeo, y le dice, hablando entre vosotros con salmos, porque los judíos seguían utilizando salmos, que aprendió la iglesia, que tú y yo aún cantamos el día de hoy, cantamos muchos salmos, dice, con himnos, claro, que fueron estas poesías de los gentiles que empezaron a colocar como un canto, como un salmo, pero ya gentil. Y dice, y cánticos espirituales, o sea, estas porciones de las cartas apostólicas y de las enseñanzas de Jesús que la iglesia primitiva empezó a cantar. ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos no solamente por lo que está diciendo Pablo y lo que se dice en las cartas, lo sabemos porque cuando tú ves las ruinas y cuando ves las criptas o los lugares de reunión de la iglesia primitiva, tales como la que se encuentra en Egipto, se encuentran porciones de himnos y porciones de cánticos espirituales, esto es, cosas
parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, que ellos consideraban como un canto. Así que David, eso es lo que hace. Pero si tú te das cuenta, el libro de los Salmos, el 37% de ellos son lamentaciones, el 29% es adoración, el 10% es acción de gracias y el 9% es sabiduría. Así que cuando llega David y cuando David coloca esta idea de los Salmos, hace algo increíble y coloca una sección donde el judío ahora tiene para invocar, para alabar, la cual tiene reglamentos. Cuando tú ves el libro de los Salmos, vas a ver algunas partes donde dice Salah. Salah es un reglamento que se le daba al director de canto mientras este estaba en el patio del templo dirigiendo el salmo para Dios. En el templo se hace una fusión de lo que es la adoración de los animales quemados con lo que es la alabanza, el cántico preparado por David. Y hay una fusión de adoración y de alabanza. Es más, la palabra salmos viene del hebreo Tehillim, y Tehillim se traduce como alabanzas. Como alabanzas. Lo que nosotros tenemos el día de hoy es una transliteración de la palabra griega en la Septuaginta salmoi, lo cual se traduce así: palabras acompañadas con música y con música instrumental. Por eso cuando se da la parte griega en la Septuaginta, se inclina por ese lado. Pero originalmente el libro de los Salmos se llamaba Tehillim. Tehillim es el libro de los Salmos, lo cual significa realmente alabanzas. No es sino hasta la traducción cuando esta se cambia en su totalidad. En hebreo tenemos la palabra mishmor, que significa música acompañada con instrumentos de cuerda. Esto es regla. Los sacerdotes que tocaban instrumentos musicales los podían tocar, pero tenía que ser a espalda del templo. No podía ser hacia el templo. Estaba prohibidísimo y lo puedes mirar en lo que es la tradición oral, la interpretación de la tradición oral y los escritos rabínicos. Todo esto está totalmente prohibido hacer, porque en el lugar santo y santísimo tenía que haber un orden y no podría haber un ruido. Sin embargo, fuera en los patios lo hacían en forma opuesta mientras ellos cantaban algún salmo que decían. Por eso, si tú ves el libro de los Salmos, te darás cuenta que algunos de ellos, como el Salmo 150, que este siempre ha sido uno de los grandes debates que se tienen, ¿por qué el Salmo dice esto? ¿Por qué el Salmo dice que se ha de adorar a Dios con arpa? Y pues sí, es que en el tiempo del rey David era la manera en que se hizo, por la influencia egipcia que tuvo y por la forma en que había desarrollado. Salmo 150 dice así: aleluya, aleluya, que es una palabra, ya les expliqué lo que significa. Alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuerda y flautas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Yah, a Yah. Ahora, la palabra hebreo para Yah, realmente Yah, nosotros la vemos transliterada, pero realmente Yah es lo que sería la Yoda y la G, ¿ok? Porque en el hebreo hay una numerología para las palabras hebreas. Entonces, la Yoda es el número 10 y la G es el número 15, dando igual a 15, que eran los 15 escalones que había entre el patio de los hombres y el lugar santo, lo cual indicaba una aceleración de la tierra hacia el cielo. Pero sí, en el tiempo del reino y del templo se usaron instrumentos musicales por la gran dependencia que tenía. La pregunta que nos vamos a hacer es,
¿En qué momento se dejaron de utilizar? ¿Por qué la iglesia primitiva en sus servicios no los tiene? ¿Y cómo fue que llegó esto a ocurrir? Y esto lo miraremos, si Dios permite, mañana. Porque yo ya acabé. Me dijeron, acabas en 45 minutos y te vas. Y entonces yo he terminado mi lección, que es el fundamento de la primera clase. Esto es los primeros 2000 años de la alabanza en la historia bíblica. Mañana miraremos los 1000 años antes de Cristo y el sábado miraremos cómo se alababa en la iglesia del Señor. Una alabanza que ha sido preservada por 2000 años, por 2000 años, por cada uno de nosotros, con ausencia instrumental musical, pero con llenura total del espíritu y del entendimiento. Los amamos mucho, Dios les guarde, les bendiga, y mañana continuamos, si Dios permite.